Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a apagar las luces, ponernos cómodos y sumergirnos en la mente de uno de los personajes más complejos que ha dado la animación, Rick Sánchez. No voy a hablaros solo de portales, aventuras locas y burps. Hoy quiero que nos preguntemos algo más profundo. ¿Qué pasa cuando una persona comprende la realidad mejor que nadie, y esa comprensión lo destroza por dentro? Rick no es solo un científico loco. Es un hombre que ha mirado al abismo del universo, y el abismo le ha devuelto la mirada. Es el ejemplo perfecto de cómo la inteligencia extrema, sin sabiduría emocional, puede convertirse en la peor de las maldiciones. Así que relájate, ponte los auriculares y acompáñame en este viaje por la filosofía oculta de Rick Sánchez. Imagina por un momento que eres la persona más inteligente que ha existido jamás. No solo en tu planeta, en todos los planetas, en todas las dimensiones posibles. No es una inteligencia normal. No es sacar buenas notas, ni resolver problemas complejos. Es algo mucho más grande. Es entender absolutamente todo. Las reglas ocultas del universo, los patrones que se repiten en cada realidad, las leyes que nadie más puede siquiera imaginar. Has viajado a través de infinitos universos. Has visto nacer y morir galaxias enteras como quien ve amanecer y anochecer. Has estado presente en civilizaciones que se elevaron hasta tocar lo divino, y luego se destruyeron por su propia naturaleza. Has creado vida desde cero, has manipulado el tiempo como si fuera plastilina, y en ese proceso has descubierto algo que lo cambia todo. No hay Dios, ni destino, ni justicia cósmica. Solo hay física fría y azar infinito. Eso es Rick Sánchez. Pero aquí viene lo importante, su inteligencia no es un superpoder. Es una condena. Porque cuanto más ve, menos sentido encuentra a todo. Cada nueva verdad que descubre no le acerca a una respuesta reconfortante, sino todo lo contrario. Es como levantar capa tras capa de una ilusión, hasta que ya no queda nada debajo. Solo vacío. Cada descubrimiento le confirma lo mismo, nada importa de verdad. Ni el amor, ni el sufrimiento, ni las victorias, ni las derrotas. Todo lo que para los demás es trascendental, para él es simplemente un patrón que se repite una y otra vez en un multiverso infinito e indiferente. Un bucle. Una copia de otra copia. Y aquí está la primera gran ironía. La misma mente que le permite entender el universo mejor que nadie, es la que le impide disfrutar de él. Porque entenderlo todo tiene un precio. Y ese precio es perder la capacidad de sorprenderte. De creer. De ilusionarte. Mientras la mayoría de la gente vive con pequeñas ilusiones que les dan consuelo, el trabajo, la familia, la religión, el éxito, Rick ha destruido todas esas construcciones. No porque quisiera, sino porque no pudo evitarlo. Ha visto cómo funcionan por dentro. Ha visto los engranajes detrás de cada emoción, detrás de cada sistema, detrás de cada creencia. Y una vez que ves el truco, la magia desaparece. Es como descubrir cómo funciona un espectáculo de ilusionismo. Al principio te maravilla, te hace sentir algo especial. Pero en el momento en que entiendes el mecanismo, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes olvidar lo que has visto. Rick vive en ese estado permanente. Un estado donde todo está explicado, pero nada tiene sentido. Donde puede hacerlo todo, pero no disfruta nada. Y quizás lo más perturbador de todo no es su inteligencia. Es que, en el fondo, lo que ha descubierto podría ser verdad, y nosotros simplemente no somos lo suficientemente inteligentes como para soportarlo. Rick es, en el fondo, un existencialista radical, pero de los que perdieron la batalla contra el absurdo. Los filósofos como Jean-Paul Sartre o Albert Camus proponían algo curioso, casi contradictorio: la vida no tiene sentido, pero tú puedes crearte el tuyo propio. Es una idea poderosa, reconfortante, incluso, porque te devuelve el control. Te dice que, aunque el universo sea caótico y sin propósito, tú puedes construir uno a tu medida. Puedes amar, puedes crear,
puedes decidir que algo importa, aunque objetivamente no importe en absoluto. Pero Rick escuchó esa idea, y literalmente se rió en su cara. Porque para él, eso no es valentía. Es autoengaño. Rick no crea significado. Lo rechaza. Lo desmonta. Lo destruye antes de que tenga la oportunidad de echar raíces. Cada vez que algo parece importar, él se encarga de demostrar que no es más que otra ilusión frágil, otro mecanismo biológico o social diseñado para que las personas no se derrumben ante la realidad. Y entonces hace lo único que sabe hacer para no enfrentarse a ese vacío, huir hacia adelante. Bebe sin parar. Viaja entre dimensiones. Inventa tecnologías imposibles. Se mete en situaciones absurdas. Destruye civilizaciones enteras por puro capricho o aburrimiento. Todo vale, siempre y cuando no tenga que detenerse ni un segundo a mirar dentro de sí mismo. Porque si lo hiciera, si se quedara quieto, si dejara de moverse, tendría que enfrentarse a algo mucho más aterrador que cualquier monstruo o universo alternativo, su propio vacío. Su famoso Bubba Lubba Dub Dub parece, en la superficie, solo otro chiste absurdo dentro del caos de la serie. Una frase sin sentido, un sonido gracioso que encaja perfectamente con su personalidad caótica. Pero más adelante descubrimos lo que realmente significa: estoy en un dolor terrible, ayúdame. Y de repente todo cambia. Porque esa frase deja de ser un gag, y se convierte en un grito de auxilio. Un grito desesperado, enterrado bajo capas de sarcasmo, alcohol y nihilismo. Rick no puede pedir ayuda directamente. No sabe cómo. O peor aún, no se lo permite. Porque admitir que necesita ayuda implicaría admitir algo mucho más profundo, que algo le importa. Y para Rick, admitir que algo importa es perder. Perder su postura. Perder su lucidez. Perder esa coraza intelectual que ha construido para protegerse del dolor. Porque si algo importa, entonces puede perderlo. Y si puede perderlo, entonces puede sufrir. Así que prefiere vivir en un mundo donde nada importa, antes que arriesgarse a sentir de verdad. Y aquí es donde surge la gran pregunta que recorre toda la serie, casi como un eco constante en cada episodio. ¿Es más sabio aceptar que nada tiene sentido, o es más sabio elegir creer que sí lo tiene, aunque sea una mentira? No es una pregunta sencilla. No tiene una respuesta clara. Porque aceptar que nada tiene sentido puede parecer intelectualmente honesto, pero emocionalmente devastador. Y elegir creer que algo tiene sentido puede parecer una ilusión, pero también puede ser lo único que nos permite seguir adelante. Rick ha elegido la primera opción. Ha elegido ver el universo tal y como es, sin filtros, sin adornos, sin consuelo. Y el precio que paga es altísimo. Porque a cambio de entenderlo todo, ha perdido cualquier motivo para vivirlo. Rick representa la libertad radical llevada al extremo. No una libertad romántica, de esas que suenan bien en frases motivacionales. No. Estamos hablando de la libertad desnuda, sin límites, sin normas, sin ningún tipo de estructura que la contenga. Una libertad que no responde ante nada ni ante nadie. Sin Dios, sin moral objetiva, sin consecuencias últimas, ¿por qué no hacer exactamente lo que te da la gana? Esa es la lógica de Rick. Y llevada hasta sus últimas consecuencias, resulta mucho más oscura de lo que parece a primera vista. Por eso abandona universos enteros cuando las cosas se complican. Literalmente los deja atrás, como si fueran una partida guardada que ya no le interesa seguir jugando. Personas, familias, versiones alternativas de sí mismo, todo queda reducido a algo reemplazable. Por eso convierte a la gente en monstruos por un capricho casi adolescente. No hay una gran razón detrás, ni un objetivo profundo. A veces es aburrimiento. A veces es curiosidad. A veces, simplemente, porque puede hacerlo. Y por eso trata a las personas como herramientas desechables. Para Rick, los demás no son individuos con valor propio, son variables dentro de un experimento infinito. Piezas intercambiables en un tablero que él entiende demasiado bien. Su libertad es total, y precisamente por eso es destructiva.
Porque cuando eliminas todos los límites, también eliminas todo aquello que le da forma y sentido a tus decisiones. La libertad absoluta no te guía, te deja caer. Y aquí está el problema central. Cuando nada importa, tampoco importan los demás. Ni su sufrimiento, ni su dignidad, ni sus vidas. Pero lo verdaderamente inquietante viene después. Porque cuando nada importa, tampoco importas tú mismo. Rick no solo ha perdido la conexión con los demás. Ha perdido la conexión consigo mismo. Sus acciones no construyen nada. No dejan huella emocional. No generan satisfacción real. Son estímulos momentáneos que desaparecen tan rápido como llegan. Una distracción constante para no enfrentarse al silencio. Esa es la trampa en la que vive Rick. Es libre de hacer cualquier cosa, pero nada de lo que hace le produce satisfacción real. Es una paradoja brutal. Cuanto más poder tiene, menos significado encuentra. Cuantas más opciones se abren ante él, más evidente se vuelve que ninguna de ellas llena el vacío. Es como tener todas las llaves del universo. Y descubrir que ninguna puerta lleva a ningún sitio que valga la pena. Y en ese punto, la libertad deja de sentirse como un regalo. Y empieza a parecerse mucho más a una condena. Si Rick es la inteligencia fría y nihilista, Morty es el corazón humano que se niega a morir. Donde uno ve patrones, cálculos y vacío, el otro ve personas, emociones y significado. Donde Rick ha dejado de sentir, Morty todavía siente demasiado. Y precisamente por eso, es tan importante. Morty representa lo que la mayoría somos, personas normales, con miedos normales, con valores normales, que intentan hacer lo correcto aunque el universo se ría de ellos. No es valiente en el sentido clásico. No es un héroe invencible. Tiene miedo, duda, se equivoca constantemente. Pero aún así, sigue adelante. Y eso lo hace mucho más cercano, y mucho más humano. Cada vez que Morty se horroriza por las acciones de su abuelo, abandonar un mundo destruido, sustituir a su propia familia, matar sin remordimientos, en realidad está hablando por nosotros. Está reaccionando como reaccionaríamos nosotros si de repente viéramos la realidad sin filtros. Y en ese momento, sin discursos filosóficos ni teorías complejas, dice algo mucho más simple, pero también mucho más poderoso: aunque todo sea absurdo, esto está mal. Esa frase, aunque no siempre se diga literalmente, es el núcleo moral de su personaje. Porque Morty no necesita demostrar que el universo tiene sentido para actuar como si lo tuviera. Y ahí está la clave. La tensión entre Rick y Morty no es solo cómica, ni solo narrativa, es profundamente filosófica. Es el choque entre dos formas de ver la existencia. Una que dice, nada importa, así que nada tiene valor. Y otra que responde, nada importa, pero aún así voy a actuar como si importara. Esa tensión es el verdadero corazón emocional de la serie. Morty es la prueba viviente de que, incluso sabiendo, o al menos intuyendo, que el universo es indiferente, los seres humanos seguimos necesitando creer que nuestras acciones importan. Seguimos necesitando amor. Seguimos necesitando lealtad. Seguimos necesitando sentir que lo que hacemos tiene algún tipo de peso, aunque ese peso no exista a escala cósmica. Y lo más interesante es que Morty no niega el caos del universo. No es ingenuo. Poco a poco, a lo largo de sus experiencias, empieza a entender lo que Rick ya sabe. Empieza a ver la misma oscuridad. Pero decide no rendirse ante ella. Rick, por su parte, intenta corromperlo constantemente. No porque lo odie, sino porque, en el fondo, quiere validarse. Si Morty se vuelve como él, entonces su forma de ver el mundo dejaría de ser una condena individual y pasaría a ser la verdad. Quiere que Morty se vuelva frío, cínico, totalmente libre. Libre como él. Pero Morty resiste. Y cada vez que resiste, cada vez que se niega a cruzar esa línea invisible, nos recuerda algo incómodo pero profundamente humano. Que quizás la verdadera valentía no sea aceptar el nihilismo, sino rechazarlo, incluso cuando sospechas que podría tener razón.
Recordemos uno de los episodios más perturbadores de Rick and Morty, el del filtro de amor que sale mal. Todo empieza de la forma más banal posible. Morty quiere gustarle a Jessica. Nada más. Un deseo adolescente, torpe, completamente humano. No hay grandes ambiciones, no hay riesgos aparentes, solo un chico intentando impresionar a alguien que le importa. Y Rick, con toda su inteligencia infinita, decide ayudarle. Pero no desde la empatía, sino desde la ciencia. Crea una especie de solución rápida, un suero que debería hacer que Jessica se enamore de Morty. Algo sencillo, algo controlado. O al menos, eso parece. Lo que viene después es puro caos. El experimento se descontrola, muta, se propaga, y en cuestión de tiempo, casi toda la humanidad se transforma en criaturas grotescas, deformes, irreconocibles. Lo que empezó como un capricho adolescente termina convirtiéndose en un apocalipsis biológico. Un mundo completamente destruido por una decisión impulsiva, respaldada por una inteligencia incapaz de medir las consecuencias éticas. Pero lo más interesante, y lo más perturbador, no es el desastre en sí. Es lo que hace Rick después. Porque en una historia tradicional, este sería el punto donde el protagonista intenta arreglarlo. Donde se enfrenta a las consecuencias, donde busca redención, donde paga el precio de sus errores. Pero Rick no funciona así. En lugar de intentar solucionarlo, simplemente cambia de universo. Literalmente abandona ese mundo. Encuentra otra realidad prácticamente idéntica, donde otra versión de él mismo acaba de morir junto a su Morty, y ocupa su lugar. Sin más. Y entonces ocurre una de las escenas más incómodas de toda la serie. Rick y Morty entierran sus propios cadáveres en el jardín. 2 tumbas improvisadas. 2 versiones de ellos mismos, reemplazadas como si nada. Y la vida continúa. Esa escena es brutal no por lo que muestra, sino por lo que implica. Porque deja al descubierto la consecuencia lógica de la filosofía de Rick. Si nada tiene valor inherente, entonces un universo es tan bueno como otro. Una familia es tan buena como otra. Una vida es tan reemplazable como cualquier otra variable dentro de un sistema infinito. El sufrimiento de miles de millones de personas es irrelevante. Desde un punto de vista cósmico, Rick no está equivocado. En un multiverso infinito, todo lo que sucede en un universo ocurre también en otro. No hay nada único. Nada irrepetible. Nada verdaderamente especial. Pero ahí está el problema. Porque esa verdad destruye por completo nuestra forma de entender la vida. Morty no sale ileso de esto. Queda traumatizado. Marcado. Cambiado para siempre. Porque, a diferencia de Rick, él sí siente el peso de lo que ha pasado. Sí entiende, a nivel emocional, que esas personas eran reales. Que ese mundo importaba. Que su familia, aunque fuera una versión entre infinitas, era su familia. Y ahora está viviendo con extraños que se parecen exactamente a ellos. Y nosotros, como espectadores, también quedamos tocados por esa escena. Porque nos obliga a enfrentarnos a una idea incómoda. Que Rick podría tener razón, desde un punto de vista puramente lógico. Pero que esa razón, llevada a sus últimas consecuencias, arrasa con todo lo que hace que la vida sea humana. La empatía. El apego. La responsabilidad. Todo eso desaparece en el momento en que decides que nada importa. Y entonces la pregunta deja de ser si Rick está equivocado, y pasa a ser mucho más inquietante. ¿De qué sirve tener razón, si esa verdad te convierte en alguien incapaz de vivir? Rick está solo. Profundamente solo. Y no es la típica soledad de alguien que no tiene a nadie alrededor. Rick está constantemente rodeado de personas, su familia, versiones alternativas de sí mismo, criaturas de otros mundos, inteligencias artificiales, siempre hay alguien con quien interactuar. Pero aún así, está completamente solo. Porque nadie puede entender lo que él entiende. Y esa es una diferencia clave. No se trata de compañía, se trata de conexión real.
De esa sensación de que alguien más ve el mundo de la misma forma que tú, de que puedes compartir una idea sin tener que reducirla, simplificarla o distorsionarla para que el otro la comprenda. Rick no tiene eso. Ni siquiera otros Rick de otras dimensiones le parecen realmente iguales. De hecho, los desprecia. Los ve como versiones inferiores, menos conscientes, menos puras en su forma de entender la realidad. Él mismo lo deja claro en varias ocasiones, se considera el Rick más Rick. Y esa frase, que puede sonar arrogante o incluso cómica, esconde algo mucho más oscuro. Porque si realmente eres el único que ve las cosas como son, entonces también eres el único que carga con ese conocimiento. Esa es la verdadera soledad de Rick. Una soledad intelectual. Puede hablar con quien quiera, pero nunca puede compartir de verdad lo que ve. Puede explicar teorías, construir máquinas imposibles, demostrar que tiene razón una y otra vez, pero eso no es lo mismo que ser comprendido. Porque la comprensión no es solo entender datos o conceptos. Es sentir que alguien más está en el mismo lugar mental y emocional que tú. Y Rick nunca llega ahí con nadie. Puede tener compañía, pero nunca puede tener comprensión mutua. Y vivir así desgasta. Mucho más de lo que parece. Porque al final del día, todo lo que experimenta se queda atrapado dentro de su propia cabeza. No hay eco. No hay reflejo. No hay nadie que realmente lo acompañe en ese nivel. Y por eso bebe. No es solo un rasgo de personalidad. No es simplemente un científico loco con problemas de alcohol. Por eso se autodestruye. Por eso se lanza constantemente a situaciones extremas. Por eso necesita ruido, caos, movimiento constante. Porque el silencio sería insoportable. El alcohol no es solo vicio. Es anestesia. Anestesia contra la claridad insoportable de su propia mente. Cada trago no es solo una forma de evadirse, es una forma de bajar el volumen de una conciencia que nunca se apaga. De suavizar, aunque sea por unos momentos, esa lucidez constante que le recuerda una y otra vez que nada tiene sentido. Es, en cierto modo, su única forma de descanso. Pero es un descanso falso. Temporal. Porque cuando el efecto pasa, la realidad sigue ahí. Más clara que nunca. Y Rick, una vez más, vuelve a estar solo con todo lo que sabe. En uno de los episodios más icónicos de Rick and Morty, vemos una de las metáforas más claras y absurdamente brillantes sobre quién es realmente Rick, el episodio de Rick y Nillo. Sí, ese en el que Rick decide convertirse literalmente en un pepinillo. A primera vista, parece solo otra locura más. Un chiste llevado al extremo, una excusa para crear situaciones ridículas y escenas de acción exageradas. Y, en parte, lo es. Pero debajo de toda esa comedia absurda, hay algo mucho más profundo. Porque Rick no se convierte en un pepinillo por accidente. Lo hace para evitar ir a terapia. Y cuando lo piensas un segundo, todo encaja. Rick prefiere eliminar completamente su propia humanidad, convertirse en un objeto inerte, antes que sentarse durante una hora a hablar de sus sentimientos. Prefiere enfrentarse a un mundo hostil sin cuerpo humano, construir uno improvisado con restos de ratas muertas, infiltrarse en instalaciones peligrosas y masacrar a decenas de personas, antes que enfrentarse a una conversación incómoda consigo mismo. Es exagerado. Es ridículo. Es hilarante. Pero también es profundamente trágico. Porque lo que realmente está mostrando esa escena no es lo lejos que Rick puede llegar físicamente, sino lo lejos que está dispuesto a ir para evitar mirarse por dentro. Rick teme muchas cosas, el aburrimiento, la mediocridad, la pérdida de control, pero hay algo que teme por encima de todo eso. Se teme a sí mismo. Porque si se detuviera, si dejara de correr, si se sentara en esa sala de terapia y hablara de verdad, tendría que reconocer algo que lleva evitando toda su vida. Que su filosofía no le ha liberado. Le ha encerrado. Tendría que admitir que toda esa inteligencia, toda esa capacidad para entender el universo, no le ha hecho más feliz, sino todo lo contrario. Que, a pesar de poder hacer cualquier cosa, no sabe cómo vivir.
Y lo más duro de todo, tendría que aceptar que necesita ayuda. Ni tecnología, ni viajes interdimensionales. No soluciones rápidas. Ayuda real, humana, vulnerable. Y eso es algo que Rick no puede permitirse. Porque su identidad está construida precisamente sobre lo contrario, sobre ser el que no necesita a nadie, el que lo entiende todo, el que está por encima de las debilidades humanas. Admitir que necesita ayuda no sería solo un paso hacia el cambio, sería derrumbar toda la imagen que tiene de sí mismo. Sería aceptar que, en el fondo, no es un dios. Es solo un hombre roto. Un hombre que ha visto demasiado y que nunca aprendió a lidiar con ello. Por eso huye. Por eso se transforma en pepinillo. Por eso convierte cualquier situación, por absurda que sea, en una distracción gigantesca. Porque mientras esté luchando, construyendo, escapando, no tiene que enfrentarse a la única batalla que realmente importa. La que tiene consigo mismo. Al final del día, Rick and Morty no es solo una serie de ciencia ficción absurda. Es un reflejo incómodo. Uno que no siempre queremos mirar, pero que, una vez lo hacemos, ya no podemos ignorar. Porque Rick Sánchez no es solo un personaje de una serie de animación. Es una pregunta con patas. Y esa pregunta es directa, casi brutal. ¿Es mejor vivir en la ilusión cómoda de que nuestras vidas importan, o enfrentar la verdad desnuda aunque nos destruya? No hay música épica que suavice esto. No hay respuesta fácil al final del episodio. La serie no te da una conclusión clara, ni un mensaje reconfortante. En lugar de eso, te muestra dos caminos. Por un lado, Rick, libre, poderoso, brillante. Un hombre que ha visto y vivido demasiado, que entiende el funcionamiento del universo mejor que nadie, que no cree en nada, y que, precisamente por eso, no encuentra motivo para vivir. Todo le aburre. Todo le da igual. Todo pierde valor en cuanto lo analiza. Es la máxima expresión de la lucidez, y también de la miseria. Por otro lado, Morty, ingenuo. Limitado. Asustado. Un chico que no entiende el universo, que se equivoca constantemente, que tiene miedo, pero que sigue sintiendo. Que sigue queriendo a su familia. Que sigue creyendo, aunque sea a medias, que hacer lo correcto importa. Que sigue adelante, incluso cuando empieza a sospechar que todo podría ser absurdo. Y ahí está el contraste. Rick lo sabe todo, y no puede vivir con ello. Morty no lo sabe todo, y aún así decide vivir. Entonces, ¿quién está realmente más cerca de la sabiduría? Quizás la respuesta no esté en elegir uno de los dos extremos. Porque vivir completamente en la ilusión puede ser cómodo, pero también frágil. Basta con que algo la rompa para que todo se derrumbe. Y vivir completamente en la verdad de Rick puede ser intelectualmente coherente, pero emocionalmente insoportable. Tal vez la verdadera sabiduría esté en un punto intermedio. Un equilibrio casi imposible. Aceptar que el universo probablemente no tiene un sentido inherente, pero aún así elegir darle sentido a nuestras pequeñas vidas. Elegir que las personas te importen. Elegir que el amor te importe. Elegir que nuestras decisiones tengan peso, aunque, a escala cósmica, sean insignificantes. No porque sea objetivamente cierto, sino porque es lo único que nos permite vivir de verdad. Porque al final, incluso si nada importa en el gran esquema del universo, si importa aquí, si importa ahora, si importa para nosotros. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente. Bueno, hemos llegado al final de este análisis profundo sobre Rick Sánchez. Y si has estado aquí hasta este momento, probablemente no ha sido solo por entretenimiento. Algo de todo esto se ha quedado contigo. Quizá una idea, una duda, o esa sensación incómoda que aparece cuando una historia deja de ser solo ficción y empieza a reflejar algo más real. Porque al final, hablar de Rick no es solo hablar de un personaje. Es hablar de una forma de ver el mundo. De ese nihilismo frío, de esa inteligencia brillante que lo cuestiona todo, pero que también lo aleja de todo.
Y ahí es donde la cosa se vuelve interesante. Si este análisis te ha hecho reflexionar, si en algún momento te has quedado en silencio pensando, espera, esto va más allá de la serie, entonces me encantaría leerte. Déjame un comentario contándome qué parte te ha impactado más, qué idea te ha hecho ruido o incluso con que no estás de acuerdo. Porque aquí no hay una única respuesta correcta. ¿Crees que Rick tiene razón? ¿Que, en el fondo, todo carece de sentido y lo único honesto es aceptarlo sin adornos? ¿O crees que Morty, con toda su aparente ingenuidad, su miedo y su humanidad, es el que realmente ha entendido algo importante? Que quizá no se trata de entender el universo, sino de cómo decides vivir dentro de él. Esa es la pregunta que queda abierta. Y probablemente, también es la más importante. Gracias de verdad por acompañarme en este rato de reflexión. Por dedicar este tiempo a pensar, a cuestionar y a mirar un poco más allá de la superficie. Ahora toca parar un momento. Descansa. Respira hondo. Desconecta. Y recuerda algo, aunque sea solo por hoy. Aunque el universo sea indiferente, tú no tienes por qué serlo contigo mismo.